Buenas noches, continuando con la serie de resúmenes teóricos de zoología. Ahora tenemos el tema de coordinación. Como sabemos, la coordinación hace referencia a los distintos, en algunos casos, sistemas nerviosos que van a tener los animales y en otros casos, estructuras nerviosas que a veces presentan, ¿no? De hecho, los animales primitivos no tienen sistema nervioso, tal y como vamos a ver a continuación. Ahora, hay que tener claro que cuando hablamos de esta parte, hay algunas terminologías que son importantes recordar, ¿no? Para eso está la base anatómica de lo que viene a ser el sistema nervioso. Muy pronto también va a estar en el canal un video sobre sistema nervioso, ¿no? Algo simple también. Entonces, sistema nervioso es aquel que controla la mayoría de funciones y la que permite tener esta interacción con el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente envía estímulos y el sistema nervioso de los animales emite algún tipo de respuesta. Ahora, en el caso de los invertebrados, vamos a tener tres tipos y hay que tener especial cuidado en este. El neuroide, como dice alguna bibliografía, no es propiamente un sistema nervioso porque no tiene células nerviosas, ¿ya? Eso hay que recordar, entonces, solo para recordatorio, ¿no? Célula nerviosa, la más importante, de hecho, siempre es la neurona, siempre es la neurona, y es importante porque la neurona se va a encargar de la de la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿no? A través de las estructuras nerviosas, como sería el caso de los axones y demás. Y esa célula nerviosa, o sea, nuestra neurona, siempre va a tener a bien realizar un proceso llamado sinapsis, ¿no? Y la neurona que hace sinapsis es la neurona que es capaz de llevar un estímulo y devolver una respuesta, ¿no? Eso es básicamente la parte teórica. Entonces, todo lo que vamos a hablar siempre gira en torno a la neurona. Ahora, cuando se habla de este, no sistema nervioso, pero es como una estructura no nerviosa, el neuroide, tiene un mecanismo de acción indicado. Por ejemplo, como no es algo nervioso, no hay un potencial eléctrico ni nada por el estilo que quizá intervenga en este caso. Son respuestas locales, ¿no? Es decir, son respuestas que se dan en ciertas partes del cuerpo. Vamos a ver cuál es el ejemplo. Y se da, por ejemplo, ante estímulos que pueden ser, ¿no? La presión y la composición, en este caso, del agua. Hablamos de un animal acuático. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Una contracción, ¿no? Así que podemos sospechar que hay una célula muscular implicada. En este caso, los animales que tienen este tipo de disposición neuroide, o en todo caso, un cuasi sistema nervioso neuroide, son los poríferos. Pero en el examen te van a preguntar, ¿tienen células nerviosas? No, no tienen células nerviosas de ningún tipo, ni siquiera protoneuronas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen o cómo emiten este tipo, esta especie de respuestas? Bueno, los porocitos, que son células que se abren a través de ostios a la superficie externa, son los que se van a contraer. Ellos son los que de alguna manera responden ante los estímulos de presión y composición del agua, se contraen gracias a que alrededor del porocito hay una célula llamada miocito, ¿no? Justamente ahí se ve el porocito, ¿no? Si nosotros señalamos esta parte, justamente por acá se ve nuestro porocito. Seguramente hay un miocito que lo está rodeando y puede que se contraiga o se distienda en algunos momentos. Muy bien, eso en el caso de poríferos, hay que recordar, no hay células nerviosas. Siguiente. Esto sí es pregunta de examen, ya ha venido algunas veces al examen de admisión. Cuando hablamos de difuso, ¿no? Por ejemplo, el último examen de admisión lo preguntaron así. Un sistema nervioso difuso es propio de, ¿no? La respuesta obviamente eran nidarios. Ahora, el mecanismo. ¿Hay células nerviosas? Sí. Eso es importante que lo recuerden. Cuando el sistema nervioso es difuso, en caso de nidarios, hay células nerviosas, obviamente unidas entre sí, a través de una gran red. Están dispuestas por todo el cuerpo y esto es importante. Como todavía no tengo encéfalo, no tengo estructuras superiores propias de un sistema nervioso, la función, tanto sensorial como motora o incluso ganglionar, va a ser cumplida por
estas células. Es decir, el estímulo no es que viaja hasta un centro. El estímulo puede viajar por toda la red, pero son las mismas protoneuronas que dan la respuesta. Ahora, el caso es de nidarios, tal y como ya indicaba el gráfico. El caso y el ejemplo clásico es de nidarios. Entonces, no se olviden, tiene células nerviosas, a las cuales, pregunta de examen también, el año pasado se les llama protoneuronas. ¿Proto qué es? Primero, son neuronas primitivas. ¿Y qué se forma? Pregunta de examen también. Tengan cuidado acá. Se forma una red nerviosa muy difusa. Y como emiten la respuesta tanto sensorial como motora, la misma protoneurona, no hay encéfalo. Ya, obviamente el animal es primitivo, así que sería un poco difícil pensar que tiene algún tipo de encéfalo. Muy bien. Ahora, el siguiente o la siguiente estructura nerviosa es ganglionar. Es decir, vamos a hablar de ganglios. Para eso hay que recordar un poco la terminología. Cuando hablamos de células nerviosas o en general cuando utilizamos terminología, es normal utilizar palabras como sería el caso del soma o como sería el caso del axón, ¿no? El soma, que viene a ser básicamente el cuerpo de la neurona, y el axón, que viene a ser la prolongación, ¿no? Y a través de esto cambia un poco la forma de llamar. Cuando hablamos de somas, por ejemplo, es normal utilizar la palabra núcleo o incluso la palabra ganglio, ¿no? Y cuando hablamos de axones, es normal utilizar la palabra tracto o también la palabra nervio, ¿no? Es común, en el vocabulario de anatomía es común esto. Ahora, ¿cuándo hablo de núcleo? ¿Cuándo hablo de ganglio? ¿Cuándo hablo de tracto? ¿Y cuándo hablo de nervio? Hay que recordar. Por ejemplo, hablamos de núcleo cuando los somas se agrupan en el sistema nervioso central. Hablamos de tracto cuando los axones se agrupan en el sistema nervioso periférico. De igual forma, hablamos de ganglio cuando los somas se agrupan en el sistema nervioso periférico. Una corrección acá. No es periférico, en este caso es central, ¿ya? Vamos a ver, sistema nervioso central. Y profe, ¿cuándo hablamos de nervio? Eso sí sería en el caso del periférico. Ya, no lo olviden, por si acaso, ¿no? Para tener claro un poco la cuestión de la terminología. Ahora, ya sabemos que es un ganglio y ya tenemos una idea de en qué animales se presenta, ¿no? Entonces, el mecanismo es así. Vamos a tener uno o más pares de ganglios. Es decir, hay neuronas. Pero ¿dónde se agrupan estas neuronas? En el extremo anterior del cuerpo de los animales. Ese extremo anterior, de manera vulgar, le llamamos cabeza, ¿no? Y esa es una pregunta de examen también. ¿En qué animal ya aparece una cabeza? En los platelmintos, por si acaso. A nivel de los platelmintos ya aparece una cabeza. Muy bien. Ahora, además de los ganglios, que van a estar en esa posición cefálica, en la posición de la cabeza, y que incluso en algunos casos se le llama cerebroides, ¿de qué van a estar acompañados? Cordones nerviosos de posición, anota esto, ventral. ¿Y por qué? Porque generalmente en los ganglionares es el vientre de los animales que suele estar en contacto con la superficie. O sea, en otras palabras, el vientre suele estar más en contacto con el medio ambiente. Recuerda que estos animales, hasta al menos la parte de artrópodos, no tienen patas. Ya cuando es artrópodo, recién tienen patas. Así que la mayoría de alguna u otra manera se arrastra. Por eso la posición es ventral. Recuerda, vientre. Ventral viene de vientre, vientre. Profe, ¿qué más vamos a tener por acá? Mecanismo. Nervios, ¿no? Que en su mayor parte van a nacer de los ganglios o incluso de los cordones. Ahora, ¿quiénes tienen ganglionar? Primero, los platelmintos. Recuerda que en este grupo está tremátodos, céstodos, turbelarios, etc. Ahora, mira esta palabrita. Van a tener un SN. ¿SN qué va a ser? Sistema nervioso. ¿De qué tipo? Hipo neuro. Eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Pero ya hay que ir aprendiendo. ¿Quiénes tienen hiponeuro? Platelmintos. ¿Qué más van a tener? Ganglios cerebroides. Ganglios cerebroides. Y cordones nerviosos longitudinales, ¿no? A lo largo de todo el cuerpo. Listo.
Si en el examen te preguntan ganglio cerebroide, cordón nervioso longitudinal, sistema nervioso hiponeuro, ¿qué es? Platelminto. Ojo, mientras no se te mencione el número de ganglios, no prestes atención al número de ganglios. Cuando se te mencione, recuérdalo. Listo. Next. Vamos a hablar de nemátodos. En el caso de nemátodos, la cosa no varía mucho. Sistema nervioso hiponeuro, al igual que platelmintos. ¿Ya? Sistema nervioso hiponeuro. ¿Qué más va a aparecer, profe? Ganglios cerebroides. Ganglios cerebroides. Además, esto ya fue pregunta de examen, vuélvelo a marcar. Un anillo nervioso que va a estar alrededor del esófago. Por eso utilizamos el prefijo peri. Esofágico. ¿Ya? No se olviden. El esófago de los nemátodos va a estar rodeado de un anillo nervioso, al cual se le va a llamar anillo nervioso esofágico. Y como es obvio, también hay cordones nerviosos longitudinales. Entonces, advertencia. Si en el examen te preguntan, es un animal que tiene ganglios cerebroides, no me dice el número, más anillo nervioso periesofágico, ¿de quién probablemente te están hablando? Nemátodos. Ya, no olvidar. Listo, profe. Sigamos. Ahora, hay algunos ejemplos más de ganglionar, ¿no? Ya están viendo algunos moluscos artrópodos. Fíjense, en el caso de moluscos, seguimos en invertebrados. En el caso de moluscos, profe, igual, sistema nervioso de tipo hiponeuro. Ahora, fíjate este detalle. ¿Tiene ganglios cerebroides? Sí, pero ya me dan número. 3 ganglios cerebroides. Marca moluscos porque esto ya fue pregunta de examen el año pasado. ¿Y estos 3 ganglios cerebroides de qué están acompañados? Anillo nervioso, otra vez, periesofágico. ¿Ya? Anillo nervioso periesofágico. Ahora, los libros dicen estas dos cosas más. Los ganglios supraesofágicos y los ganglios subesofágicos. Si en el examen viene algo exquisito y te preguntan, ¿cuál de estos dos forma una especie de cerebro? Los supraesofágicos, pero en moluscos, no. Eso en anélidos, lo vamos a ver de acá un rato. Además, la presencia de los cordones nerviosos longitudinales. Ya, entonces, fórmula. 3 ganglios cerebroides más un anillo nervioso periesofágico, moluscos. Ahora, ¿todos los moluscos? No, hay una excepción. En el caso de cefalópodos, pulpo, calamar, ya hay un cerebro. Los ganglios se han fusionado, se han agrupado, han formado una estructura más compleja llamada cerebro. Si en el examen te preguntan, ¿cuál es el único molusco que no tiene ganglios cerebroides? Cefalópodos, porque ya tienen un cerebro. Muy bien. Anélidos. El caso de anélidos no es muy diferente. Igual, sistema nervioso de tipo hiponeuro. Cuidado con los números. Si moluscos tiene 3, anélidos tiene 2. 2 ganglios cerebroides. Además, ¿qué va a presentar? Ojo, voy a advertir. El CEPRU no advierte la presencia del anillo nervioso periesofágico. Sin embargo, los libros sí, así que hay que tener cuidado en esa parte. Si por A o B dentro de la pregunta del examen ves que casi todo de anélidos está correcto, pero le ponen anillo nervioso periesofágico, considéralo como verdadero, porque en los libros lo dice, en la ficha de CEPRU no. Ahora, aquí viene la observación. Si te preguntaran, ¿cuál de estos ganglios, entre los supra y los subesofágicos, forma en el anélido, en algunos anélidos, una especie de, entre comillas, cerebro? Tú respondes supraesofágicos, ¿ya? Esto por si acaso, si es que viniera examen. Y como siempre, date cuenta, cordones nerviosos longitudinales, como siempre. Muy bien, entonces, moluscos, 3 ganglios, anélidos, 2 ganglios. ¿Ambos tienen anillos? Sí, pero prefiero que te acuerdes que moluscos tiene anillo. Si por A o B alguien se pone exquisito, te pregunta, ¿los ganglios supraesofágicos de los anélidos podrían formar un cerebro? Sí, la respuesta sería verdadera. Por último, esta parte, artrópodos.
En el caso de artrópodos, igual, un sistema nervioso de tipo hiponeuro. Esto lo vamos a repasar, no te preocupes, en la última diapositiva. Sistema nervioso de tipo hiponeuro. Pregunta de examen probable. ¿Los artrópodos tienen cerebro? Sí, sobre todo cuando hablamos de insectos. Pero no es cualquier cerebro, es un cerebro que va a tener tres partes. ¿Cuáles son? Protocerebro, deutocerebro y tritocerebro. Si en el examen te preguntan, es un invertebrado cuyo cerebro tiene tres partes. ¿Quiénes? Artrópodos. ¿Cuáles son? Proto, deuto y trito, cerebro. Además, la bibliografía menciona, y también la ficha, que tiene un par de ganglios en cada segmento del cuerpo. Por eso incluso al sistema nervioso, en el caso de artrópodos, se le solía llamar o se le llama metamérico. Pero metamérico no es exclusivo de artrópodos, pero si revisas la ficha del CEPRU, solo se menciona esto en artrópodos, ¿ya? Pero en el caso de anélidos, en el caso de cordados, también hay metaméricos, solo que en el caso de artrópodos se menciona de manera explícita en la ficha del CEPRU. Ahora, así como hay sistemas nerviosos que tienen diferente disposición, vamos a ver uno que tiene una disposición un tanto radial. ¿En qué caso? En el caso de los equinodermos. Como ustedes ya saben, ¿no? Los equinodermos, ¿quiénes son? La estrella y el erizo de mar. En el examen te preguntan, ¿qué tipo de sistema nervioso tiene un ciclo, o mejor dicho, un equinodermo? Sistema nervioso de tipo cicloneuro. Ahora, piensa, si es cicloneuro, si es radial, tú debes asumir que este sistema nervioso tiene una disposición un tanto circular. Habrá un centro y de ese centro partiremos a los lados. Generalmente, ¿cuántos lados? 5. Entonces, al medio hay un anillo nervioso, no solo uno, puede haber incluso tres anillos nerviosos. Rodean a la boca y el ano, generalmente están al medio. Ahora, para cada brazo del equinodermo hay nervio radial en cada brazo. Diferencia con todos los anteriores. Estos no tienen encéfalo. O sea, no hay una estructura al centro que controle todo. Simplemente hay anillos nerviosos, nervio radial en cada brazo y un sistema nervioso de disposición radial o ciclo neuro. ¿De quién hablamos? Equinodermos, o sea, la estrella y el erizo de mar. Por último, estructuras nerviosas en vertebrados de disposición dorsal. Como ustedes saben, nuestra médula espinal, el tronco encefálico, etcétera, ¿hacia qué lado del cuerpo se ubica? ¿Dorsal o ventral? Dorsal. Todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta artrópodos, ventral. Equinodermos, radial. Entonces, dorsal. Si te olvidas, recuerda, dorsales hacia la espalda, ventrales hacia el vientre. Dorsal. Para el caso de vertebrados, no nos preguntan específicamente de cada uno, peces, anfibios, etcétera. De manera general, mira, sistema nervioso de tipo epineuro. Si hacemos memoria, ¿quiénes tienen hiponeuro? Platelmintos, nemátodos, moluscos, anélidos, artrópodos. ¿Quiénes tienen cicloneuro? Equinodermos. ¿Y quiénes son los que tienen epineuro? Vertebrados. Ahora, esto lo sabemos por anatomía. Hay un sistema nervioso central que tiene dos grandes partes. El encéfalo, donde va a estar el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo. El tronco cerebral formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y una médula espinal, de las cuales o de la cual van a ser los nervios espinales, que en el ser humano son 31. Un sistema nervioso periférico que está formado por los nervios craneales, antiguamente llamados pares craneales, que en el caso del ser humano son 12, y los nervios espinales que nacen de la médula espinal y que en este caso, en el caso del ser humano, son 35. Además, el sistema nervioso autónomo, formado por un simpático y un parasimpático, ¿no? Y los órganos de los sentidos, que para este caso están altamente desarrollados.
Está de más decirte cuáles son los órganos de los sentidos. Creo que todos tenemos una idea más o menos cercana de cuáles son. El gusto, la vista, el olfato, la audición, el tacto, etcétera. Esos son los órganos de los sentidos. De repente, donde hay que enfatizar un poco es en lo siguiente. Además de eso, profe, según lo que vas a leer, se habla de un sistema nervioso somático que nosotros vamos a decir, ¿qué hace el somático? El somático controla todo aquello que es voluntario, ¿ya? No te olvides, si en el examen te preguntan, ¿qué controla el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático va a controlar todo aquello que de alguna u otra manera es voluntario, es decir, todo aquello que podemos controlar, ¿ya? No se olviden, es todo aquello que podemos controlar las funciones voluntarias del organismo, como seguramente te va a recordar la ficha del CEPRO. Y profe, si hay un voluntario, debe haber un involuntario. ¿Quién es el involuntario? El sistema nervioso autónomo o también llamado vegetativo. Si en el examen te preguntan, ¿y qué controla el vegetativo? Lo contrario, lo involuntario. Lo involuntario. Tipo los esfínteres, el movimiento del corazón, etcétera. Por último, el simpático parasimpático, siempre hay que recordar eso. El sistema nervioso que se activa en la cuestión del escape, ¿quién sería? En el escape, en la fuga, el simpático. Acuérdate, cuidado en el examen. Esto se activa en la fuga, en el escape, ¿ya? El simpático. Mientras, el parasimpático más bien es un sistema nervioso regulador, ¿no? ¿Qué va a controlar? Peristaltismo y secreción. Con P, ¿no? Parasimpático, que va a controlar el peristaltismo y las secreciones. Ya, ahí está, por si acaso, para que no te olvides. Por último, chibolito, por último, de acuerdo a la disposición del sistema nervioso, tenemos algunos tipos. Primero, hiponeuro. Segundo, epineuro. Y por último, cicloneuro. Epineuro, profe, o hiponeuro. ¿Cuándo le llamamos hiponeuro? Cuando el sistema nervioso se dispone de forma ventral. Ahora, tú de repente dirás, ¿esto viene examen? Sí. En el examen de admisión del 2022, cuando estábamos en medio de la pandemia y se tomó el examen en diciembre, vino la pregunta. Sistema nervioso dispuesto en disposición ventral, etcétera. ¿De quién te están hablando? Hiponeuro. Ahora, ¿por qué decimos hipo? Porque si el sistema nervioso en estos animales se encuentra ventralmente, el aparato sistema digestivo se va a encontrar en forma dorsal. Y se nota cuando uno ve los gráficos. Ahora, ¿qué animales tienen esto? Platelmintos, nemátodos, moluscos, anélidos y artrópodos. Profe, nidarios. No, red nerviosa muy difusa. Poríferos. No tienen sistema nervioso. Listo. Epineuro será lo contrario. Si en hiponeuro el sistema nervioso está ventral, en epineuro el sistema nervioso está dorsal. Si el sistema nervioso en epineuro, es decir, en los cordados, está dorsal, debe estar en la espalda. ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde está la médula espinal? Espalda. ¿Dónde está el tronco cerebral? Espalda. ¿Dónde está gran parte del cerebelo? Hacia la espalda. Y si el sistema nervioso está dorsal, el digestivo, es obvio también, está en posición ventral. Profe, ¿quiénes tienen esto? Vamos subrayando. Esto lo van a tener los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y obviamente los mamíferos. Por último, cicloneuro. Esto ya lo hemos visto. Cuando se dispone de manera radial. Cuando se dispone de manera radial. Es decir, del centro hacia los brazos. ¿Cuál es el único ejemplo que hemos visto? El caso de los equinodermos. Ya, el casito de los equinodermos, como sería la estrella o el erizo de mar. ¿Tienen cabeza? No. Y como no hay cabeza, tampoco hay encéfalo. Ya, no lo olviden. Por último,
último cuadrito de nuestro resumen. Profe, pregunta de examen. ¿Qué viene a ser la cefalización y en quién empieza? Es cuando las células nerviosas, ahí está, disposición de las células nerviosas a nivel cefálico. En otras palabras, es cuando a las células nerviosas les da por acumularse, agruparse, disponerse a nivel de algo llamado cabeza. ¿Con qué animal empieza esto, profe? Con los platelmintos. Pregunta, ¿cuál será la única excepción? Equinodermos. No equinodermos. ¿Y por qué? Porque no tienen cabeza. ¿En el resto de animales se da? Sí, hasta cordados, hasta mamíferos. Muy bien, eso es cefalización, ¿ya? Siguiente, centralización. ¿Cuándo le llamo centralización? Cuando las células nerviosas que ya hemos mencionado arriba van agrupándose en ciertos lugares específicos, creando centros de control y demás. Esa sería la centralización. Igual, ¿con quién empieza la centralización? Platelmintos. ¿Hay alguna excepción? No. ¿Ya? Next. Metamerización. Profe, ¿cuándo se llama metamerización? Cuando el cuerpo de los animales empieza a dividirse en ciertas unidades, ¿no? ¿Dónde se observa esto? Solo en algunos animales. Anélidos, cuerpo segmentado, artrópodos, cuerpo segmentado o metamerizado, ¿no? En anélidos funciona igual, y los cordados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Siguiente, esto es importante, acuérdense de anatomía. Mielinización. ¿Cuándo se da? Cuando los axones se recubren de mielina para aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. ¿En qué animales se da esto? Anélidos, crustáceos, es decir, no en todos los artrópodos, y en los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esto es importante. Ya estamos acabando. Filogenia. Profe, ¿a qué se refiere? Desde el punto de vista evolutivo filogenético, ¿cuál es el primer sistema nervioso en aparecer? Central. Posteriormente, ¿cuál aparece? Periférico, autónomo y los sentidos. Tal y como viste hace un rato, lo primero que aparece es un sistema nervioso central que al principio está formado por ganglios. ¿Ya? Ya lo hemos hablado. Por último, por si acaso, esta información sí es por si acaso. Si por A o B se les ocurriera preguntar algunas estructuras sensoriales, no estamos hablando de sentidos propiamente, sino algunas estructuras sensoriales, estos son los ejemplos más clásicos y algunos ya han sido pregunta de examen. 1. Los estatocistos en el caso de los moluscos, ¿no? Que de alguna u otra manera son órganos de equilibrio. Otro, los órganos liriformes en el caso de los arácnidos. Otro, importante, recuérdalo siempre, el órgano de Johnston en el caso de los insectos. Otro, la línea lateral que aparece en los peces. Otro, las ampollas de Lorenzini, ¿no? Las ampollas de Lorenzini, que también son propias de los peces. Varias veces pregunta de examen. El órgano de Jacobson, presente en anfibios y especialmente en serpientes. Listo, esa información es por si acaso. Muy bien, de esta manera hemos culminado nuestro repaso teórico de coordinación. Ojalá haya sido de vuestro gusto. No se olviden darle me gusta, comenten, suscríbanse y activen las notificaciones para que les lleguen muchos más videos. Muy bien, hasta una próxima. No olviden que ya tenemos resúmenes de circulación, excreción. Estamos terminando esta parte con coordinación. Próximamente ya haremos un videíto sobre reproducción. ¿Listo? Buenas noches.